Esta tarde vamos a meditar en la palabra del Señor en Segunda de Pedro, capítulo 1, versículos 4 al 8. Segunda de Pedro 1, 4 al 8. Y dice la palabra del Señor: por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hemos mencionado el avivamiento, ¿verdad? Y queremos que el Señor pues, se mueva con poder en su iglesia. Y el avivamiento viene de Dios. No ese es el mensaje, pero lo vamos a encauzar ahí. El avivamiento sin duda viene de Dios, es un mover de su espíritu. Pero hay una parte nuestra también. El Señor nos tiene que encontrar expectantes, esperando, ¿verdad? Y por eso cuando decimos el Señor ha querido que yo venga a adorar, bueno, es que no hay ningún momento en el que el Señor no quiere que tú vengas a adorar. Damos gracias a Dios porque en Él lo vivimos todo, pero venimos a adorarle porque hemos querido venir a adorar, porque el Señor está en nuestras vidas. No hay un domingo en el que yo me quedo a parar, ni ninguno de vosotros: Señor, hoy tengo que venir a adorar, me toca. Eso sería como decir que yo cuando llamo a algún hermano o hermana que no ha venido, dice: no, es que el Señor me había dicho que hoy no me tocaba. Vamos, yo el primero que le digo: hermano, creo que la comunicación está fallando. Creo que ahí el wifi está pegando saltos porque no está llegando bien el mensaje. ¿Cómo? El Señor dice el texto, ¿verdad?, que nos ha dado todo lo necesario para la vida y la piedad. ¿Qué más necesitamos? ¿Qué estamos esperando? ¿Qué motivación? ¿Qué un telegrama o un WhatsApp diciendo: venga, ve al culto? No, ¿verdad? Venimos porque vivimos en esa nueva realidad que el Señor ha puesto en nuestras vidas. Y ese es el deseo. Por lo que el Señor ya ha hecho, no tiene que hacer más. Ha hecho más de lo que nosotros jamás podríamos expresar con nuestras vidas y agradecer. Así que venimos sí o sí, porque eso es el deseo de quien mira al Señor y reconoce todo lo que ha hecho por uno. Nos ha dado, leíamos en el texto, ¿verdad? Ya la semana pasada también trabajamos este texto y Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad, para vivir como Él espera de nosotros, ¿verdad? Pero la parte en la que hoy me gustaría que pensásemos es en la parte que nos toca a nosotros. La semana pasada empezábamos, ¿verdad? Y ya mencionaba aquello del anglicismo, de lo de las fake news, ¿verdad? Que hay noticias falsas que se meten y que intentan hacer aparentar como verdad. En esta carta de Pedro tenemos una parte en la que Pedro tiene que bregar con los fake Christians, es decir, con cristianos falsos, en el sentido de que pueden tener la apariencia, pueden intentar pasar por cristianos, pero sus vidas no se corresponden. Sus vidas simplemente niegan la piedad, niegan la presencia de Dios. Y no es que haya alguien que pueda decir: soy tan perfecto que Dios se ve en mi vida. No, todos estamos en lucha, todos estamos en la briega, ¿verdad?, de intentar que el Señor se vea en nuestras vidas. Y tenemos tentaciones y tenemos conflictos, pero los creyentes sabemos dónde estamos y sabemos a quién miramos, ¿verdad? Cuando hablamos de un cristiano falso es que no está mirando a Dios. Tendrá algún interés de moverse en la iglesia, de tal, pero no es el Señor el que le motiva. No es el Señor el que ha transformado su vida, ¿vale? Nosotros estamos en esa lucha, ¿verdad?, de mantenernos fieles a aquel que nos haya, como hemos cantado, aquel que nos amó, aquel que nos llamó, aquel que ha dado propósito a nuestras vidas, ¿vale? El llamamiento de Dios hace no solamente que dejemos esa posible idea
de ser un cristiano falso, ¿verdad? Porque nos ha llamado a ser verdaderos cristianos. El Señor nos ha llamado a ser verdaderas personas conforme a su propósito cuando nos creó. Nos creó a su imagen y semejanza, es decir, con toda la realidad de lo que Dios es, con su impronta, con esos valores que tienen que estar presentes en nosotros en plenitud. Porque estar sin Cristo, ya nos dejamos la imagen del falso cristiano, pero incluso casi podríamos decir que cuando no tenemos a Cristo en nuestras vidas, no somos personas, no voy a decir auténticas, no es que seamos personas falsas, pero no somos las personas plenas a las cuales Dios nos ha creado. Porque Dios nos ha creado para que vivamos en relación con Él. Hay un teólogo alemán, Jürgen Moltmann, un teólogo muy importante del siglo XX, ¿verdad? Todavía vive, pero sus escritos especialmente se hicieron populares en la segunda mitad del siglo XX, que él lo afirma y lo tiene muy claro en cuanto a su teología de la creación. Y dice que lo primero que Dios tuvo en mente cuando creó el mundo fue el sábado. Nosotros decimos, el sábado es el culmen de la creación. Es verdad, aparece, ¿verdad?, como el séptimo día. Pero aparece el séptimo día, pero no porque Dios dijera al final, bueno, pues voy a ver cómo coloco y qué hago este séptimo día. No, no. El sábado era el propósito para hacer todo lo demás. Porque si Dios crea, es para tener relación con nosotros. Dios no crea porque está aburrido. Dios no crea porque no tenga otra cosa mejor que hacer, sino porque como a Dios lo que le define es el amor siempre tiene que tener relación, el amor siempre es interacción. Y entonces un Dios que ama tiene que tener a alguien a quien amar. Y Dios crea para poder volcar su amor. Y por eso el sábado, el día de reposo, es el culmen de todo, porque es donde se expresa esa comunión, esa perfección de la humanidad que vive en comunión con su Creador. Por eso, la humanidad está incompleta, imperfecta, cuando no tiene a Cristo en sus vidas. Cristo culmina nuestra humanidad. Cristo nos confiere nuestra total dignidad como personas. Y por eso, en el texto que hemos leído de Pedro, reconocemos lo que Dios ha puesto, ¿verdad? Nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida, para la piedad, pero nosotros tenemos también una parte. Nosotros tenemos nuestra responsabilidad. El apóstol Pablo habla en algún momento, dice, somos colaboradores de Dios. Somos colaboradores de Dios en la misión, pero somos colaboradores de Dios también en el cuidado de nuestras vidas. Y por eso, en esa plenitud, en esa grandeza de lo que Dios da a nuestras vidas, aquí ahora el apóstol Pedro dice que tenemos que tomar acciones de nuestra parte para poner freno, dice, a esas concupiscencias, es decir, a esas pasiones que siempre están alrededor de nosotros y a las cuales hay que poner freno porque nos desvían de Dios, ¿verdad? Todos tenemos, llamémosle tentaciones, deseos, atracciones, debilidades, llamémosle como queramos, que tiran de nosotros y muchas veces nos quieren apartar de Dios. Y nosotros tenemos que afianzarnos en Dios para mantenernos firmes, pero no solamente pidiendo que Dios nos guarde, sino nosotros también dando pasos en esa dirección. Y la expresión que usa el apóstol Pedro en esta epístola dice que poniendo, versículo 5, toda diligencia, fijaros, ya no es solo lo que Dios ha puesto, sino nuestra diligencia, nuestra actividad, ser proactivos, nuestra iniciativa. Dice que tenemos que añadir. Y aunque la palabra añadir aparece una sola vez, pero realmente en el texto griego la idea es que la palabra añadir tendría que aparecer después de cada palabra. Es decir, cuando dice añadid a vuestra fe virtud,
Lo siguiente que tendría que decir, añadir a la virtud conocimiento, añadir al conocimiento dominio, es añadir, es sumar. ¿Por qué? Porque el apóstol Pedro está diciendo que junto con lo que Dios ha hecho en nosotros, que es lo fundamental, que es lo central, nosotros tenemos que vivir en un progreso constante. Que no podemos decir, bueno, Dios ya ha hecho esa obra perfecta en nosotros, que la ha hecho, nadie está cuestionando eso, ¿verdad? Pero la hace también para que nosotros tomemos parte en ese precioso proceso. Porque a veces, la vida cristiana, cuando la miramos, a veces es como la gaseosa, ¿verdad? Cuando descorchamos la gaseosa o el champán, ¿verdad? ¡Pah! Sale la espuma, sale la fuerza, todo el gas. Pero según va pasando el tiempo, se asientan las burbujas y aquello tiene menos fuerza, ¿verdad? Y a veces con la vida cristiana pasa eso. Qué fuego, qué pasión al principio, ¿verdad? Cuando conocemos al Señor es tan grande el impacto, es tan grande la transformación de nuestras vidas que nos queremos comer el mundo, ¿verdad? Que no nos importa. Llegamos a los sitios y decimos, hemos creído en el Señor, compartimos nuestra fe, estamos entusiasmados por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, por lo que hemos descubierto. Pero después nos vamos aflojando, nos vamos, ¿verdad? Todo va entrando en una cierta rutina y a veces ese fuego, esa pasión se va, pues, moderando. No se pierde, pero se va moderando. Por eso, ¿verdad?, el llamamiento del apóstol Pedro a los creyentes entonces y el llamamiento a tu vida y a la mía hoy es a poner diligencia, ¿verdad? A recordar que somos colaboradores de Dios. En Filipenses 2, 12 y 13 podemos leer, y os lo leo yo. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, dice, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer y el hacer por su buena voluntad. Fijaros, puede parecer una contradicción. Si es Dios el que hace el querer, el poder, ¿a qué viene eso de ocuparnos, verdad? Porque tenemos que ser diligentes. Aunque Dios es el que mueve nuestras vidas, aunque es el motor y la razón de nuestra vida, tenemos nosotros que mostrar diligencia en el cuidado de nuestra vida. Una fe que solamente es el reconocimiento de lo que Dios ha hecho en nosotros, pero que no se pone en marcha, no es fe, algo falla. Fe no es solo un compromiso con las promesas de Dios, que son muchas y hermosas, ¿verdad?, sino también con sus mandamientos, el obedecerle, el vivir como Él espera de nosotros. Alguien decía que es esa parábola de las 10 vírgenes. ¿Recordáis el texto bíblico, verdad? Esperando al novio, ¿verdad? ¿Y qué dice el texto? Que todas tenían la lámpara. Todas tenían la llama encendida. Pero hubo algunas que no fueron diligentes y no fueron llenando la lámpara de aceite. A pesar de que les había sido dada la lámpara, a pesar de que tenían el pábilo humeando y estaba encendido, la responsabilidad de ellas era cuidar de que hubiera aceite. Y hubo unas que sí y otras que no. Unas que fueron diligentes y otras que no lo fueron. Y creo que esa parábola habla claro, ¿verdad?, de lo que tiene que ser nuestra vida. Y por eso el apóstol Pedro dice, añadid, sed diligentes. ¿Y qué es lo que hay que añadir? Bueno, hay una lista de 8 virtudes que menciona aquí, de 8 elementos que Pedro menciona, que los podremos quizás agrupar en 3 grupos, en 3 apartados, ¿verdad? El primero tiene que ver con la realidad de lo que somos. El segundo tiene que ver con nuestras reacciones ante las situaciones. Y el tercer grupo tiene que ver con nuestras relaciones. Y vamos a verlas someramente, ¿verdad? Simplemente para ver a qué nos está invitando la palabra del Señor. Lo primero que tenemos que añadir, lo primero que tenemos que cuidar es nuestra fe. Dice que debemos añadir a nuestra fe. Partimos de la fe, partimos de la confianza. Partimos del reconocimiento de que
sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe es imposible vivir una vida cristiana auténtica, ¿verdad? Por eso tenemos que partir de una realidad, de que Cristo sea auténticamente el Señor de nuestras vidas, de que Él sea el motor. Nosotros reconocemos y partimos de ahí, de lo que Él ha hecho en la cruz para transformar nuestra realidad. Pero una vez que está ahí, una vez que hemos reconocido que Cristo es nuestro Señor, tenemos que añadir virtud. Y la virtud, en este contexto, es acción. Y es acción excelente. No es cubrir el expediente, no es aprobar por los pelos, ¿verdad? Raspado, como a veces se dice en el colegio, ¿verdad? Sino es excelencia, es lo mejor de nosotros. Es la idea de que la identidad de Dios, las características del Dios en el que creemos, se hagan presentes en nuestras vidas. Imagen y semejanza de Dios. Hermanos, eso quiere decir que si hay virtudes que nosotros reconocemos en Dios, si hay valores que nosotros vinculamos al carácter de Dios, ¿verdad? Tienen que estar también en nosotros. No podemos hacer una distinción. Bueno, estas son las cosas de Dios y estas son mis cosas. No. Nuevas criaturas. El Señor forma parte de nuestras vidas y su impronta ahora da identidad a la nuestra. Ver a un cristiano tiene que ser el poder ver a Dios, con todas las limitaciones que somos conscientes, ¿verdad? Pero se tiene que reconocer el carácter de Dios, las reacciones, las actitudes, esa virtud, ¿verdad? Que es un servicio efectivo, un servicio valiente, porque también la virtud tiene que ver con coraje. Dice el apóstol Pablo en 2 de Timoteo que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino que nos ha dado espíritu de poder. Esa es la virtud del cristiano, el poder vivir y compartir lo que somos, el carácter de Cristo en nosotros. Sigue diciendo que a esa virtud tenemos que añadir conocimiento. Aquí la idea es muy práctica. No está de más acumular conocimiento, ¿verdad? Ciencia, eso es importante y valioso y nos ayuda. Pero aquí tiene un carácter práctico. Es ser capaces, el tener conocimiento es tener la capacidad de aplicar criterios correctos para conducirnos en la vida. En ese sentido, quizás en castellano hemos perdido un poquito ese uso de la palabra, ¿verdad? Pero antes los padres le decían a los hijos, ándate con conocimiento. Era la idea de anda con buen criterio. Toma buenas decisiones en tu vida, ¿verdad? Evita todo aquello que en tu vida pueda traerte mal, que podríamos decir en este caso, ¿verdad? Como Pedro está mencionando, evita todo lo que en tu vida pueda traer corrupción. Dice el apóstol Pablo en la carta a Tito, capítulo 1, versículo 15, todas las cosas son puras para los puros, mas para los corrompidos e incrédulos nada les es puro, pues hasta su mente y su conciencia está corrompida. No es esa la realidad del creyente. Nosotros tenemos que tener el conocimiento de Cristo para que nuestra mente sea capaz de tomar las decisiones adecuadas, decisiones que tomamos en el Señor. Así que a nuestra fe añadimos virtud y conocimiento, ¿verdad? Ese carácter de Dios, ese actuar de Dios, ese de decidir con la mente de Cristo. Pero dice Pedro que también tenemos que añadir reacciones. Y el dominio propio es una forma de reaccionar. Aristóteles, el gran filósofo, hablaba de 4 estados en la vida. El primero, decía, eran pasiones sometidas a la razón. Esta gente que es todo racional y no tiene emoción, ¿verdad? Y es una forma de conducirse en la vida. Otros, por contra, son personas que la razón la tienen sometida a la pasión, son mero impulso, ¿verdad? Después
dice que hay personas que su razón lucha con la pasión, no está sometida ni una ni otra, luchan entre las dos, pero es la pasión la que gana. Y hay un cuarto estado en la vida en el cual la razón lucha con las pasiones y vence. No se suprimen las pasiones, pero la razón se impone. Eso es lo que se definía como autocontrol, ¿verdad? Y eso es lo que nosotros también el Señor nos invita. No es que suprimamos nuestras pasiones, ¿verdad? Pero no podemos dejarnos controlar por ellas. Aquí pasiones sobre todo tiene ese sentido de cierta irracionalidad, ¿verdad? Aquello que nos mueve sin saber por qué y que nos puede llevar por mal camino. No es la pasión por el Evangelio, no es la pasión por las almas perdidas, ¿verdad? No, aquí pasiones tiene que ver con esos deseos que no son ideales en nosotros, ¿verdad? Nuestras tentaciones, nuestras debilidades, nuestros gustos que a veces pues no nos llevan por buen camino. No, pues eso, nosotros tenemos que poner control, ¿verdad? Y actuar conforme a lo que el Señor espera de nosotros. Pablo usa este ejemplo del dominio propio vinculado al deporte. Dice en 1 Corintios 9:25, dice, todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ¿verdad? En el contexto del deporte, ¿verdad? Pues se abstiene de todo. Dice, ellos para recibir una corona corruptible, la corona de laurel que le daban a los deportistas. Dice, pero nosotros una incorruptible. Es decir, el que lucha para alcanzar un objetivo, dice, de todo se abstiene. Ese es el autocontrol, el dominio propio, el saber discernir. Cuando uno tiene emociones encontradas, saber tomar la decisión adecuada y saber decir no a lo que no conviene y saber decir sí a lo que nos lleva al propósito de Dios en nuestras vidas. Y en segundo lugar dice que en esas reacciones que tenemos como creyentes debemos tener paciencia. Qué difícil es tener paciencia, ¿verdad? Yo soy muy impaciente. Yo reconozco que soy impaciente. Tener paciencia. Pero cuidado, tener paciencia no es ser pasivo, que se podría confundir. Paciencia, ¿verdad?, es saber tomar las decisiones adecuadas en el momento adecuado. Paciencia está vinculado a perseverancia. Dice el autor de Hebreos que nosotros debemos tener puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra de Dios. Es decir, la paciencia que sabe aguantar para alcanzar el objetivo. La paciencia que sabe por momentos perder para después ganar. Como Cristo perdió en la cruz, ¿verdad? El sufrimiento, el dolor fue porque sabía que había un premio mayor. Paciencia tiene que ver con perseverancia, no dejarnos desviar de nuestro propósito, ¿verdad? Y alcanzar aquello a lo que Dios nos llama. Y en tercer lugar, y para concluir esta serie de elementos que tenemos que añadir a nuestras vidas, están las relaciones, afecta a nuestras relaciones. Piedad, afecto fraternal y amor. Sobre la piedad hablábamos el domingo pasado, ¿verdad? Y decíamos que la piedad no es solamente mirar hacia Dios, sino que es mirar al prójimo. Esa es la piedad, esa es el efecto de la presencia de Dios en nuestras vidas. La piedad, el término al final sigue vinculado a religión, ¿verdad? A compromiso, religare, ¿verdad? El compromiso con Dios y con el prójimo, ¿verdad? Y eso es muy importante. Nosotros vivimos vidas de virtud no porque, y ya sabéis que uso mucho esta expresión, ¿verdad? Porque no tocamos el suelo y flotamos, ¿verdad? En esa sensación casi mística de la virtud. No, no. Eso puede ser una parte sin duda importante, pero la virtud nos lleva a la acción al prójimo. Efecto de la presencia de Cristo en nosotros. Por eso dice que hay que añadir amor fraternal. Fijaros. Todo esto tiene que tener esa expresión práctica. El amor fraternal. La piedad no nos separa de quienes están a nuestro alrededor.
Y los que tenemos más inmediatos somos nosotros. Por eso dice el amor fraternal, el amor de los que somos familia en Cristo. Eso tiene que ser una señal clara de que la obra de Dios es completa y perfecta en nosotros. Tenemos que amarnos los unos a los otros. Jesús recuerda cuál es el gran mandamiento: amar a Dios y amar al prójimo. Y ese es el llamamiento que nos hace. Pero si a alguien le queda duda, ¿verdad?, y piensa que el amor es algo restringido, dice, bueno, si solo es el amor fraternal, si solo tengo que amar a los que están aquí alrededor, que más o menos ya pues estoy acostumbrado a ellos y no me molestan mucho, ¿verdad? Bueno, bien, amo. No. Dice, cuidado. Y al amor fraternal, amor, con palabras. El amor al prójimo en toda su extensión. Porque tenemos que empezar amando a quien tenemos cerca, por supuesto, ¿verdad? Pero el Señor nos llama a amar a toda criatura. Esa es la esencia del cristianismo, ¿verdad? Un amor que se comparte con quien no lo tiene, con quien carece del mismo. En definitiva, hermanos, sabemos lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Y eso nos tiene que dar tranquilidad. Él nos ha dado todo lo necesario para la vida, para la piedad. Pero nosotros tenemos que poner nuestra parte y añadir esas características, esas virtudes que tienen que señalarnos como auténticos cristianos. El apóstol Pedro en el capítulo 2 va a señalar a gente que en su comunidad él no puede reconocer como cristianos y dice que son falsos maestros, falsos profetas. Al final está diciendo falsos cristianos. ¿Por qué? Porque no han añadido a sus vidas estas virtudes, estas características que tienen que estar presentes en todo hijo y toda hija de Dios. Y el llamamiento para cada uno de nosotros en esta tarde es: disfrutemos de lo que Dios nos ha dado. Su gracia abundante nadie nos la va a quitar. Jesús dice, gracias Padre, porque los que me diste en tu mano nadie me los va a arrebatar. Hermanos, disfrutemos de saber que somos hijos de Dios, de que su gracia abundante no nos va a faltar nunca. Pero acompañemos esto con una vida en la cual evidenciemos la presencia de Dios, su llamamiento en nosotros, sus virtudes y valores obrando a través de nuestras vidas. Y termina el capítulo, en la sección que hemos meditado en esta tarde, dice, si estas cosas están en vosotros y abundan, no seamos rácanos con el Señor, si abunda todo esto en nosotros, no estaréis ociosos, seréis instrumentos útiles en las manos del Señor. No estaréis ociosos y no estaréis sin fruto. Nuestras vidas llevarán fruto, ese fruto que honra al Señor, ese fruto que le glorifica. Queridos hermanos, quiera el Señor que verdaderamente esa vida hermosa a la cual el Señor nos ha llamado alcance en cada uno de nosotros plenitud. No seamos cristianos a medias, no seamos personas a medias, sino que de manera esforzada añadamos cada día a nuestras vidas todas estas cosas que la palabra nos recomienda, porque ahí es donde nuestras vidas van a tener bendición. Ahí es donde nuestras vidas no van a ser fake news, fake lives, van a ser vidas auténticas, no van a ser falsas, porque la plenitud de Cristo morará en cada uno de nosotros. Pues que así sea, hermanos. Hablamos de un avivamiento, anhelamos un avivamiento, oramos por un avivamiento. Que el Señor nos encuentre activos y añadiendo a nuestras vidas todo aquello que Él espera de nosotros. Que Él nos bendiga en esta tarde. Amén.